Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Escucha tu cuerpo. Hoy me encuentro solo con mi compañera Quetzalí Arellano. Hola, muy amiga. buenos días, muy buenas tardes, cuando nos están escuchando. Hola, que nos estén escuchando. Y pues bueno, nada más me está acompañando mi amiga Quetzalí. En controles está Israel Castillo y pues en cámaras está Sara Coronado y Cua. Entonces, ahí se escuchó. Y pues bueno, hoy tenemos con nosotros a un invitado que ya había venido en otras ocasiones aquí con nosotros en el programa y que pues siempre es un placer tenerlo, y es el pasante de medicina Paul Herrera. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña porque vamos a hablar sobre el síndrome del intestino irritable, que es como mejor conocido como colitis. Siento que el síndrome del intestino irritable muchos no lo van a conocer tal cual así. Creo que es como ya el nombre más médico, ¿no? Sí, pues es el término médico para llamarle a ese problema. Pero sí, la gente lo conoce más como colitis nerviosa. ¿Y qué es la colitis? Ok, bueno, a lo mejor suena muy así impresionante el nombre, ¿no? Del síndrome de intestino irritable. Dices, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Colitis. Pues primero definir lo que es un síndrome. Un síndrome son un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Y utilizamos ese término para llamarle a padecimientos que como tal no entran dentro de una enfermedad, dentro de un problema estructural o de un problema pues como tal físico, ¿sí? Y un signo pues es lo que yo puedo ver. Y un síntoma es lo que tú me dices que tienes. Por ejemplo, yo puedo ver que si tuvieras colitis, ¿no? Puedo ver. Si tuvieras colitis, yo podría ver a lo mejor está un poquito distendida del abdomen. Inflamada. Y tú, inflamada. Y tú me dices que te duele, ¿sí? Que sientes así como mucho gas, como ganas de ir al baño o algo así. Entonces, intestino irritable, pues se refiere a como su nombre lo dice, que el intestino está siendo, digamos, irritado o afectado por un objeto externo, ¿no? Algún alimento o simplemente la persona es muy ansiosa y es lo que le está generando pues problemas intestinales en el funcionamiento como tal del intestino. Ok, se vuelve muy sensible. Se vuelve, sensible, digamos, reacciona a ciertos estímulos que ahorita pues los voy a platicar. Entonces, ¿qué es la colitis? Básicamente es esa sensación de dolor abdominal o de molestia abdominal, porque a veces no es dolor, solamente estoy incómodo, ¿no? Okay. Me siento así como inflamado, tengo como ganas de vomitar, como náuseas, incomodidad, vaya. O puede haber dolor, ¿sí? El paciente te lo va a decir que tiene dolor abdominal. Y esto combinado con un cambio, digamos, en la frecuencia y en la consistencia de las evacuaciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Con cambios en la frecuencia, es decir, si tú, por ejemplo, normalmente una vez al día vas al baño, empiezas a ir, no sé, 3, 4, hasta 5 veces en un día. O simplemente ya pasaron 3 días y no has podido hacer del baño. No tienes la necesidad, o sí, pero no puedes. Sí, eso es un cambio en la frecuencia. Okay. Y en la consistencia de las evacuaciones es como son esas heces, como si son duras, si son blandas, si es como agua. Hay ahí una escala para clasificar el tipo de heces, pero pues eso no es necesario que lo explique. Una tablita de color, así, que lo explique aquí, sí, en color, forma, todo, ajá. Okay. Entonces, pues se combinan esas dos cosas, dolor abdominal y que tenga diarrea o que tenga estreñimiento. Okay. ¿Sí? Muy bien. Esto por un lapso de tiempo que, según la bibliografía, tiene que ser al menos 6 meses, ¿sí? Que tengan estos problemas de, como y me inflamo y de repente me da diarrea o a veces me estreño, pero que sea por este periodo de tiempo. Y pues es muy común. Sí, se dice que el 20% de la población en el mundo tiene este problema. Elegí hablar de este tema porque ya en episodios anteriores hemos hablado de ansiedad, de esas cosas, ¿no? Pues va muy relacionado con la ansiedad, ¿sí? Es una manera en la que se manifiesta el cuerpo cuando existe este trastorno, ¿no? De ansiedad. Sí, es lo que iba a mencionar, que como el cuerpo es tan inteligente que hasta en las emociones llega a afectar ciertos órganos del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que había leído, escuchado, no sé, desmiénteme, pero las emociones se van mucho al estómago.
Sí, no sé si has escuchado que dicen por ahí de que el estómago o tu sistema digestivo es como tu otro cerebro. Mm. Eso lo dicen porque Filosófico. pues tiene, digamos, sí, claro, está controlado por tu sistema nervioso central, es decir, tu Ujú. cerebro le manda señales para que funcione y haga su trabajo, la digestión. Pero localmente, o sea, el estómago, los intestinos están ampliamente inervados, es decir, tienen muchos nervios, muchas conexiones ahí que funcionan de manera independiente a lo que dice tu cabeza. O sea, si por ejemplo a tu estómago le cae comida y empieza a hacer su trabajo, ¿sí? Ok. Sin necesidad de que tu cerebro le diga, hay Ponte que a empezar, trabajar. ajá. Ok. Entonces, con los alimentos que comemos y a lo mejor te comiste un aguachile, ¿no? Y estaba muy picante y todo, pues te va a empezar a causar a mayor acidez en el estómago, a lo mejor te va a dar diarrea porque pues estaba medio mal Marisco. el marisco, ajá, y entonces el intestino va a empezar a querer eliminarlo, ¿no? Sacar el problema que le está generando esa irritación, ¿sí? Esa inflamación. Y bueno, está muy relacionado con la ansiedad. Se dice que es mayor en mujeres por el tema de que a lo mejor las mujeres pues podrían ser un poquito más emocionales, sí, pero pues realmente es igual, ¿no? Tanto en hombres como mujeres. Pero sí se dice que, por ejemplo, por cada hombre que tiene este problema hay 2 o hasta 3 mujeres con este problema del mundo, porque es más frecuente igual la ansiedad en mujeres. Ok. Sí, pero quizás, no sé, habría que checar de nuevo las estadísticas, ¿va? Pero igual y ya vamos a la par. Que tus papás o familiares tengan colitis también dependerá si a ti te puede llegar a dar, o sea, que sea hereditario o No tiene como tal un factor genético que diga, que te predisponga a tener Colitis. el problema. Simplemente va muy de la mano con tu personalidad. Si eres una persona, ok. pues sí, muy estresada, muy ansiosa, muy preocupona, que todo el tiempo está dándole vueltas a las cosas. Y yo. Porque puedes tener papás que son súper relajados, súper normales, y tú ser una persona, pues, ansiosa, ¿no? Sí, claro, entonces ya más el síndrome del intestino irritable, pues ya depende más de la persona, de cada quien. De la persona, ajá. Un factor que sí influye mucho es la alimentación. Ah, ¿sí? es lo que quería preguntarte. ¿Qué otros factores? La alimentación, sobre todo. Comidas muy condimentadas, irritantes como es el picante, las grasas, el alcohol, el cigarro, personas que toman mucho refresco, bebidas energéticas, azucaradas, o sea, como los jugos que tienen un montón de azúcar. Todo eso son alimentos que te pueden generar molestia en tu sistema digestivo, ¿sí? Sí, es lo que yo iba a mencionar. No, adelante. Es lo que iba a mencionar porque yo conocí el síndrome del intestino irritable por una amiga que tengo, que es mi mejor amiga. Uh-huh. Entonces ella me decía, es que yo tengo ese síndrome. Y yo, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me decía, ay, es colitis. Es colitis. Y yo, Y luego ya como que yo le decía, pero pues, ¿cómo es? ¿O qué sientes? O así. Y porque sí, la verdad, el síndrome del intestino irritable sí afecta mucho en la calidad de vida. Y me he dado cuenta porque luego cuando nosotros vamos a tomar, ella como de, no, yo no tomo ahorita porque yo ando inflamada. Uh-huh. O cosas así. Y yo le llegué a decir como de, oye, pero a ti ¿por qué te pasó? Y me dice que también porque se malpasaba mucho. Que no, llegaba, que no comía casi todo el día y ya en la noche sí llegaba a comer de que mucho picante. O no comía, pero sí se echaba una cerveza. Entonces también como que dice que ciertos hábitos. Sí, también es un factor que se me iba. O sea, al pasar mucho tiempo, periodos en ayuno, pues te puede generar, además de eso, pues problemas gástricos, como podría ser una úlcera gástrica y que al rato tengas gastritis, reflujo. Okay. O sea, se puede sobreponer a otras cosas, por ejemplo, a una gastritis. Puede tener gastritis y puede haber síndrome de intestino irritable o colitis. Yo quería preguntarte cuál era la diferencia de gastritis y... Pues digamos la localización del problema. La gastritis que viene siendo... La gastritis es en el estómago. Sí. ¿La gastritis? Sí, gastritis se refiere a estómago. Hay por ahí, bueno, hay una bacteria que normalmente está en el estómago, que cuando hay una, digamos, sobrepoblación de ese bicho, va a empezar a comerse tu mucosa gástrica, es decir, la
capa que recubre el estómago. Pues de hecho creo que lo hemos Sí. visto como en comerciales, ¿no? Que Del Helicobacter pylori, no sé si lo has escuchado. Bueno, ese El puede ser Pepto. un factor. Sí, Yo el me Pepto-Bismol. refería como por ejemplo el de Pepto-Bismol, que están en unas bacterias Rosita. así y ya entra Ándale. el Pepto y como que... Voy a poner Sí, comercial ahorita. esas bacterias producen ahí unas cosas, unas sustancias que van a empezar a ulcerar tu estómago, ¿sí? Puede formar una ulcerita y pues el ácido del estómago va a empezar a comerse esa parte. No, y es que Y es luego lo que te dicen- genera el dolor, Ah. el dolor, la inflamación. Es que dicen que el ácido del estómago es muy fuerte, que puede Sí, pues deshacer Derretir, cualquier cosa. ajá. Sí, así Entonces, es. imagínate el dolor. Y esa capa que está por dentro del estómago recubre y evita que, digamos, el ácido te afecte. Pero cuando se pierde esa, puede ser este bicho que te digo, o simplemente la alimentación, que comes cosas muy ácidas, que te irritan bastante el estómago, aumentan la acidez, pues te puede empezar a provocar este problema, ¿sí? Y puede haber incluso reflujo, porque produces mucho más ácido y eso, pues, tiene que buscar una forma de salir, y lo más fácil es hacia arriba, o sea, Ah, ok. sí. Entonces ya hablábamos que uno de los factores es, pues, si te malpasas, ¿no? Con las Si te comidas. malpasas y ¿Cómo comes- es tu alimentación? Ujú. También si eres Nervio. muy sensible como con las emociones. Ajá, Si eres muy ansiosa. a lo que te dedicas y a lo mejor tu trabajo o tu carrera o lo que hagas te demanda mucho estrés o estar mucho tiempo pues trabajando, haciendo tus cosas. Eso también. ¿Y Sí. tiene cura o solo es tratable? Pues el manejo como tal es sintomático. Sí, o sea, solamente para aliviar las molestias. El ratito. Ok, como Sí, que se puedes, pasa se y puede ya. controlar. Ok. Ah. Sí, o sea, con medicamento te van a controlar ese problema, pero pues sí tienes que trabajar mucho en el manejo del estrés, sí, y si tienes aparte un trastorno de ansiedad, pues trabajarlo, ir a terapia, si necesitas medicamento, pues también. Esa es la manera en la que lo puedes controlar, vaya. Pues entonces también Ujú. viene siendo como un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Sí, Porque sí, va sí. de la mano, pues ya sea como con el psicólogo, luego pues también con el Ujú. nutriólogo, con el médico Así general. es. Así es. Sí hay personas que pues sí necesitan el apoyo de varias áreas para tratar este problema, pero a Pues veces es vivir con eso. sí. Es vivir. Entonces, solamente un dato muy importante. Cuando llega un paciente con estas molestias, es muy importante el interrogatorio, ¿no? Que le va a hacer el médico para descartar que sea alguna otra cosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, un cáncer gástrico, un cáncer de colon, pues la única molestia que puedes tener al principio es dolor. Que lo puedes a lo mejor como pensar que es otro tipo de dolor, como gastritis. Ajá, colitis. dices, no, pues nomás es una gastritis y a lo mejor pues tienes ahí un tumor que te está generando Ay, ese dolor. Siempre estamos. Ay, no. sí, ya. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros padecimientos, está un síndrome que se llama síndrome de Crohn, que te empiezan digamos, a malformar tu intestino. Y eso te provoca sangrados, te provoca pérdida de peso. Entonces hay que ver, ¿no? Que la persona, cuáles son los hábitos de la persona, si come bien, qué es lo que come, si no ha perdido mucho peso en un periodo de tiempo corto, como sería, no sé, 10 kilos en un mes, No ¿no? En manches. 3 semanas. Hay que investigar pérdida de peso, que no tenga factores de riesgo, por ejemplo, que, mi papá murió de cáncer de colon, o mi abuelito tenía cáncer o sea, que no tenga predisposición genética, ¿sí? O a otras enfermedades, como te mencionaba, el síndrome de Crohn, síndrome intestinal inflamatorio, que son otras condiciones diferentes, que son un poquito más, pues más graves, ¿sí? Que hay que tratar. A veces requieren cirugía, a veces otro tipo de tratamientos. Es que por lo que nos estás mencionando hay diferentes tipos de enfermedades que afectan el estómago y uno solo conoce las básicas, como Ujú. las más comunes. Y pues es importante ahorita que lo mencionas, por ejemplo, del cáncer de estómago. Sí. Entonces, pues también O está cáncer de súper colon. Darle la Ujú. importancia. claro. Sí, o sea, puede ser algo tan sencillo como a lo mejor una gastroenteritis, comiste algo y te cayó mal, ¿no? Mm. O puede ser algo tan grave como te mencionaba, el ejemplo del cáncer,
¿sí? Pero si es crónico, es decir, si ya es por mucho tiempo que estás padeciendo ese problema, pues sí te podría orientar. Y no hay algún defecto como tal que tú puedas medir en un estudio, una radiografía, una tomografía, un ultrasonido. No hay algún defecto estructural que digas, pues se ve bien su intestino, su estómago, todo. El problema es funcional, el problema es, pues podrías estar más orientado hacia una colitis. Oye, y por ejemplo, hay enfermedades que es como, pues no sé, que te detectan tal enfermedad o tal síntoma, tal síndrome, pues es como con pruebas de sangre o cosas así. El síndrome del intestino irritable, ¿cómo se, cómo decirlo? Pues ¿cómo se pruebas? ¿Cómo lo compruebas? Sí, ¿solo es con los signos y síntomas? Solo con signos y síntomas, o sea, tiene que haber un muy buen interrogatorio para decir, pues nada más es eso. Okay. Pero no hay como tal un estudio que digas, te voy a mandar a hacer estos análisis de sangre o esta radiografía o para comprobar que sea, no. Porque luego hay como ultrasonidos, pero eso es para otro tipo de cosas. Sí, tú podrías pedir algún estudio de imagen cuando tenga la sospecha de otra cosa. Por ejemplo, lo que te mencionaba, es que ha perdido mucho peso en el último mes, ¿no? O tiene sangrado rectal, o no sé, algún otro síntoma más grave que me podría orientar a algo peor, pues sí, entonces sí le pido un estudio de imagen para descartar que sea eso grave. Okay. Ya tienen muchos filtros para ir encasillando como posibles caminos. Exacto, o sea, dependiendo los síntomas que te diga, es lo que le vas a pedir, ¿sí? Pero como tal, si solamente su molestia es esta, el malestar abdominal, el que a veces se estriña, a veces le da diarrea, coincide con que a lo mejor tú te das cuenta, ¿no? En la consulta, quién es una persona un poquito aprensiva, claro, o ansiosa. Si tú detectas también que por ahí hay algo de ansiedad, pues entonces lo podrías, digamos, clasificar como una colitis nerviosa y ya. Y una vez que detectan que sí es el síndrome del intestino irritable, ¿cuál es el tratamiento para eso? Ok, el tratamiento pues es, como te mencionaba, sintomático. Se utilizan, primero hay que controlar cómo son las evacuaciones, ¿no? Si la persona en este momento pues tiene diarrea, o sea, va más de 4 o 5 veces al baño durante el día, pues hay que parar esa diarrea, ¿no? Entonces hay medicamentos que son para eso, digamos para parar, digamos, la diarrea, o en el caso contrario que tenga constipación o estreñimiento, pues básicamente lo que se receta es fibra, es unos compuestos que te ayudan a ir sacando, digamos, haciendo más blandas las heces y que puedas ir al baño normalmente. Okay. También se utilizan antiespasmódicos, que son medicamentos como la buscapina, como pues es la que se me ocurre, ¿no? Sí. Que es lo más común, ¿no? Que escuchas ahí en la televisión, pero hay varios tipos que ayudan con el dolor, con esos espasmos, porque el dolor y la incomodidad te la está generando el intestino, que de repente pues como que se mueve de una manera que te genera molestia. Sí, entonces hay que evitar esos espasmos y por eso se utilizan estos medicamentos que relajan el intestino, ¿sí? Y hacen que trabaje de manera normal, ¿sí? ¿Qué más? Pues como te decía, si la persona aparte tiene ansiedad, pues hay que mandarlo a psicología, que le hagan ahí una valoración y que esté yendo a terapia. Si ya es un poquito más grave su ansiedad o se combina con otro trastorno, no sé, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, bueno, pues entonces ahí se requeriría del psiquiatra, ¿sí? Incluso el tratamiento para síndrome de intestino irritable va con, cuando no funcionan estas medidas iniciales que te estoy comentando, puedes intentar con antidepresivos, ¿sí? O sea, ¿ya es como lo más fuerte? No como lo más fuerte, pero digamos es el segundo paso. Okay. Sí. Si no funcionan estas medidas de pues darle un medicamento para la diarrea o para el estreñimiento y algo para el dolor y para la distensión abdominal, pues y no le funcionó y sigue con molestias, se sigue quejando, regresa a la consulta, pues puedes intentar con un antidepresivo, pero nada más y aclararle al paciente que es un medicamento que va a tener que tomar pues de manera continua, no suspenderlo, y que el efecto pues va a tardar tiempo.
Sí, claro. Sí, pero claro, eso ya lo combinas con mandarlo a psiquiatría o a psicología según Bueno, pues corresponda. yo siento que todo esto no hay como la prevención, como tener una buena calidad de vida. Creo Claro. que con eso nos podemos podemos concluir, ¿no? Que se cuiden, que tengan una buena calidad de vida, que cuiden mucho su alimentación, que no se Ujú. malpasen. No sé si quieres dar como otro tip. Sí, algo que se me estaba yendo, muy importante. Pues ya hay que quitar el factor de riesgo, hay que quitar los desencadenantes que se están provocando el problema. Si va enfocado hacia la alimentación, pues hay que decirle al paciente que evite ciertos alimentos, como te lo comentaba, los Ok. irritantes, el alcohol, el tabaco, el refresco. Hay que quitarle eso, el tiempo que dura el tratamiento, que generalmente se da 1 mes de tratamiento, por lo menos 3 semanas a 4 semanas de tratamiento. Quitarle esos alimentos, hay que recomendarle que, por ejemplo, en el caso del estreñimiento, que acompañe sus comidas con pues suficiente agua, Ok. ¿sí? Ok. Que trate de no pasar más de 4 o 5 horas sin consumir alimento, sí, que es, digamos, lo recomendable, sí, que las comidas se hagan cada 4, cada 5 horas. Bueno, pues muchísimas gracias, Paul. Se nos ha terminado Gracias. el Sí, tiempo. otra Siempre vez. es un gusto tenerte. Muchas Sí, gracias. Se nos pasa muy, muy rápido el rápido. tiempo, la verdad. Sí, luego no alcanzamos a Ah, decir todo, ¿verdad? sí. Sí, Ni es modo. como un pequeño contexto. Sí, no, es que nada más nos dan 20 minutitos Sí. y a veces sí nos pasamos. No sé si quieras decir algo que te haya podido Pues volvemos a lo importante, conocerse y cuidar. Claro. Buena alimentación, chicos. Yo sé que es difícil tenerla aquí en la universidad, pero hay que tratar por Se lo menos puede. de tener un horario Claro, donde Sí. podamos comer. porque ser sí. estables, ¿no? Sí, sí, sí. En las horas de comida. Pues bueno, muchísimas gracias, Paul. No, de nada, gracias a Gracias. ustedes. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.